Comenzar una nueva serie. Terminamos la semana pasada con la serie de para esta hora sobre Jesús y encaminándonos a la resurrección. Hoy vamos a comenzar una serie nueva que se llama Develando a Cristo por medio de las Escrituras. Y esta serie más que nada tiene que ver con reflejar a Cristo en nuestras vidas de manera diaria. Así que esto se asemeja un poco en algunas áreas con el libro de Discipulado de Cambios Profundos. Se asemeja un poco por ahí. No es lo mismo, pero se asemeja. Porque la idea principal de esta serie es ver pasajes bíblicos que nos muestran a Cristo transformando nuestro corazón para que así también nuestra vida sea transformada. Esa es la idea detrás de esta serie aquí. Y hoy vamos a estar hablando de un cambio de corazón. Y para que este cambio de corazón, dice el apóstol Pablo, que nosotros somos cartas vivas. Y estas cartas vivas que tienen dos pies y andan por todo Ocala y por todas partes del mundo, ¿verdad? Mostrando una de dos, o la gloria de Dios o otra cosa, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de esta serie aquí. Ahora, permítame decirle algo en esta mañana. Todos estamos relacionados, o por lo menos todos, o si no casi todos, o ha escuchado a los hijos, o ha escuchado a los nietos hablar acerca de los reviews, ¿verdad? Este es el mundo del social media donde estamos hoy, los reviews. Y sabemos cuán importantes son los reviews, ¿cierto? Los reviews son sumamente importantes. Yo estaba pensando hacer uno, tal vez mañana, porque hoy no me da tiempo, pero mañana, hacer uno. Pero estoy pensándolo, porque tal vez no lo haga. Para ejercer gracia, porque conmigo han ejercido gracia. Pero yo ordené algo que me prometió de esto que distribuí, no quiero decir el nombre, porque no estoy haciendo propaganda a nadie. Son muy eficientes y me prometieron que llegaba el jueves. Y ciertamente llegó el jueves, pero llegó después de las 4 aquí y no lo dejaron. Después me prometieron que iba a llegar el viernes. Y vinieron a las 10 de la mañana, pero la oficina está cerrada el viernes, ¿verdad? Y no lo volvieron a dejar y me prometieron, no se preocupe, señor, eso va a estar ahí hoy. Le dije, yo necesito ese iron para el domingo, porque es algo que había ordenado para el encuentro que va a tener el equipo de softball. Ya después del domingo pierde la emoción. Oiga, pues no ha llegado. Desde el jueves. Entonces estaba seriamente, pero yo creo que estaba en la carne yo. Queriendo escribir un review ahí un poco, tal vez no tan bueno. Entonces yo creo que voy a ejercer gracia porque conmigo han ejercido gracia. Entonces no lo voy a hacer, honestamente, de verdad. Cuando yo estaba escribiendo acerca de los reviews, pensaba en eso y que me afectó a mí. Entonces, porque esto le deja saber a usted la magnitud de la importancia de los reviews, hermano. ¿Por qué son importantes? Mire, le voy a dar algunas pautas de por qué son importantes. Proporciona retroalimentamiento importante para el negocio. Hablando en el sentido de los negocios, no para la iglesia. Proporciona información vital sobre las opiniones de los consumidores. Aumenta la credibilidad en el ambiente social, porque por ahí es por donde va. Entonces, si usted va a una ciudad de visita o lo que sea, usted dice, ¿qué restaurante habrá aquí que bueno del que usted quiera se le antoje? Pues usted lo va, espérate, déjame ver los reviews primero. ¿Sí o no? Hay quienes no lo hacen, pero la mayoría lo hace. Si tiene buenos reviews, dice, vamos ahí. Vamos allí, usted va ahí de verdad. O sea, de verdad que encuentra eso. Siempre va a haber un review que no está ok, pero la mayoría, si está bueno. Entonces,
eso realmente es lo que hacen las reseñas, los reviews, ¿verdad? Genera confianza y credibilidad para el consumidor. Las reseñas de los clientes sirven como factores de posicionamiento. Mientras más review tiene 5.0, está en el top of the line, ¿verdad? Cuando usted hace un search, ¿qué es lo primero que te va a salir? El que mejor review tiene. Porque te da un mejor posicionamiento en ello allí también. Influye en las decisiones de compra. A veces los consumidores dicen, ¿sabes qué? Lo voy a llevar porque tiene buenos reviews. No lo voy a llevar tanto porque mira la gente lo que está diciendo acerca de esto. Influye también en eso. Las reseñas fortalecen tu marca, el producto que vendas. Las reseñas mejoran las ventas. Las reseñas influyen en un cliente potencial. Sí, porque de repente dices, yo nunca he tenido eso, pero déjame ver qué están diciendo. Y cuando, ¿sabes qué? Sí. Sí lo voy a consumir, sí voy a ir o sí lo voy a adquirir. Si usted estaba pensando en esto. Las reseñas o las buenas reseñas generan más reseñas, más review. Genera engagement, contacto. Es una parte importante del marketing. Mejora o empeora la reputación de un negocio. Una de dos. Las reseñas dan voz a los clientes. ¿Sí? Porque por medio de ellos expresan su satisfacción o insatisfacción. Se dan voz. Las reseñas ejercen presión para mejorar el servicio al cliente. Porque también los dueños de negocios ven los reviews del otro y dicen, no, pero espérate, que hay que aumentar la calidad del servicio. Porque mira lo que están diciendo allá. Entonces, eso genera competencia y aumenta eso. Los reviews o las reseñas de los lugares son bien importantes, hermano. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces las personas basan su imagen de lo que tienen de un lugar en el review de otro. Y déjame decirte algo que es preocupante. Se guían mucho por la opinión de otros sin siquiera haber ido allí. ¿Sí? Lees casi una ley, entre comillas, la opinión de otros sin ellos siquiera haber ido allí y tener la experiencia por sí mismo. Así que esto es preocupante. Mire, hay otro aspecto de lo que, esto es basado en las redes sociales, pero ahora la parte tangible, las cartas de recomendación. Las cartas de recomendación todavía siguen siendo efectivas. Algunos empleadores la usan, otros ya no la usan, dependiendo, ¿verdad? Si el empleado en qué términos se va de su empleo y va a buscar otro empleo, dependiendo de esos términos, pues entonces pide carta de recomendación. Pero una cosa sí es segura, que cuando usted va a aplicar a un nuevo trabajo, allí te van a pedir 1, 2, 3 mínimo recomendaciones donde usted primero el historial de trabajo y después recomendaciones. Y algunos lugares te dicen que no estés relacionado con tu familia, porque quieren saber realmente acerca de usted. Y la verdad, hermanos, es que el paso suyo y el paso mío por diferentes empresas o diferentes lugares va dejando una huella. Va dejando allí una huella. Y ciertas características que tal vez uno cree que no fueron importantes, pero son importantes a la hora de ir a buscar empleo en otro sitio. Donde quiera que haya algo genuino, hermano, piensen esto. Donde quiera que haya algo genuino, bueno, verdadero, transparente, va a haber allí una falsificación. Va a haber allí una falsificación. Fíjense que incluso los críticos del arte, personas que son especializadas en arte, han sido engañados por obras falsificadas que ellos pensaron que eran pero tan buena y tan excelente la falsificación que pensaron que eran reales. Y por ello dieron allí su aprobación para que los inversionistas,
pagaran ciertas cantidades de dinero exuberantes para después encontrar que eran falsas. Un escritor anónimo dijo esta frase acertadamente: una mentira necesita de una verdad para tener de dónde agarrarse. Tiene mucha razón eso. Una mentira necesita de una verdad para tener de dónde agarrarse. ¿Dónde queremos llegar con todo esto de los reviews, la reseña, la carta de recomendación? Hoy vamos a estar situados en 2 de Corintios, capítulo 3. 2 de Corintios, capítulo 3, no está allí. Versículo del 1 al 6. Yo lo voy a leer y usted lo va a seguir conmigo si quiere, para ponerlo en perspectiva y ahora entienda un poquito acerca de lo que le vengo contando y por qué lo estoy contando. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo del 1 al 6. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por medio de nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El Señor bendiga su palabra leída y también bendiga la exposición de la misma. Hermano, no había pasado mucho tiempo en lo que el apóstol Pablo habían plantado la iglesia de los Corintios, después del tiempo que él estuvo en Corintio y todo eso, cuando llegaron allí las falsificaciones, porque cuando hay algo genuino, siempre habrá falsificaciones. Donde hay verdad, allí es tierra fértil para la mentira también. No había pasado mucho tiempo cuando llegaron allí en Corintios y en muchas partes del Asia donde Pablo plantó iglesias, ¿verdad? Llegaron allí judaizantes. Y vamos a hablar un poquito más acerca de ello. ¿Okay? Estos judaizantes, quienes eran, andaban por todas partes del Asia, no solamente en Asia, pero también en todo Israel. Fíjense que Pablo, en muchas de las cartas usted se va a encontrar el apóstol Pablo defendiendo la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Por causa de estos judaizantes que estaban metidos en las iglesias. No solamente habían judaizantes, sino habían gnósticos también y habían de otro tipo de creencias dentro de las filas de la iglesia, ¿verdad? Entonces, en la carta de los Gálatas, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar al apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7, versículo 3, versículo 4, versículo 5, defendiendo la postura, la doctrina de Cristo allí. De hecho, si usted mira aquí ahora mismo en sus Biblias o si lo tiene en su celular, el versículo 17 del capítulo 2, que es el último del capítulo 2. Mire allí lo que el apóstol Pablo dice, porque este también es otro de estos ejemplos. Y él dice allí lo siguiente: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. O sea, estos falsificadores, estas personas que torcían la palabra de Dios ya habían llegado a Corintios también.
y aparte de la gracia que es en Cristo Jesús, querían añadirle las porciones de la ley que ellos entendían que debían de estar allí, mis hermanos. Ahora, eso eran los judaizantes. Los judaizantes era una persona que enseñaba, gracias hermano, que enseñaba y ellos simpatizaban con Cristo y con las enseñanzas que los apóstoles estaban llevando acerca de Cristo allí. Pero a esta enseñanza de Cristo había que añadirle un poquito acerca de la ley mosaica o la ley dada por Dios a Moisés. Específicamente dos aspectos de la ley que eran muy importantes para ellos. El primero era allí la circuncisión. Había que circuncidar a los varones por la ley, no por cuestiones de salud, simplemente por la ley, guardando el Antiguo Testamento. Y el segundo aspecto era guardar el Shabbat, guardar el sábado. Estas dos cosas eran importantes, aparte de otras que ellos fueron agregando allí. Se les enseñaba a los gentiles que tenían que convertirse en prosélitos judíos primero, para después venir a Cristo. Cuando Cristo fue, precisamente lo que hizo fue al revés. Pero ellos seguían con esto. Ellos no echaban a un lado a Cristo en este caso. Pero ellos enseñaban esta parte allí. Ahora, esto era y es porque todavía sigue un evangelio legalista. Es un evangelio legalista, pero por increíble que parezca, muy popular y aún siguen circulando versiones de este evangelio legalista en nuestros tiempos. Ahora, ¿por qué era tan popular y por qué sigue siendo tan popular? ¿Por qué sucede esto? Porque eso es una pregunta válida. Porque la naturaleza humana imperfecta no entiende por sí sola la gracia. Necesita sentir que hace algo para sentir que es merecedor de ella. No entiende la gracia. La puede entender, en el diccionario donde se explica la palabra. Y eso lo podemos entender. Pero el aceptarla en el corazón, no. Siente que tenemos que hacer algo más para ser merecedores de esa gracia. Y ahí hay una batalla emocional dentro del ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano ha sido condicionado por el medio ambiente desde que nace. Desde que nace ha sido condicionado en el medio ambiente donde nazca. No estoy hablando de religión aquí, no estoy hablando de nada de eso. Donde todo es un intercambio. Un intercambio. ¿Te portas bien? Te damos el lollipop. ¿Verdad que sí? Si te portas bien, vamos a ir al parque. Si haces esto, vas a tener lo otro. Entonces, desde chico nos hemos ido acondicionando. El medio ambiente, eso opera psicológicamente en nosotros, en la sociedad, en todos los ambientes. Entonces, cuando llegamos a la parte de la gracia, decimos, no, pero espérate, esto no puede ser tan fácil. Hay que hacer algo para poder merecer esto. Y la verdad es que ninguno lo merecemos. La verdad es que ninguno lo merecemos y no podemos hacer nada para alcanzarlo. Porque es pura gracia. Pero esa palabra a veces digerirla es complicado, mis hermanos. La fe es algo que existe de manera natural en nosotros. Las personas, aún los ateos que dicen que son ateos, que no creen en nada, tienen fe. O sea, eso es algo que existe en el ser humano. Ya dependiendo de dónde pongas la fe, es otra cosa. Pero la imperfección, por causa de la imperfección en nosotros, por causa de la caída en Edén, necesitamos de algo más. Necesitamos de algo tangible, de ver algo. Y ahí es donde viene ese contraste
Ahí es donde viene eso. Por eso es que, los judaizantes venían con este ADN religioso, cultural, desde el Sinaí, desde que Dios lo fue formando a este pueblo en el desierto. Pasaron años y años y años hasta llegar al tiempo de Jesús. Y Jesús condenó precisamente eso. Precisamente esto. Así que estos judaizantes estaban por donde quiera, como les vengo diciendo. Ellos eran predicadores itinerantes. Ellos llegaban a las iglesias cristianas, las que recién acababa de plantar, fuese Pablo, o fuese Timoteo, o fuese Aquila y Priscila, los misioneros que estuvieran ahí, no importa. Ellos llegaban a estos lugares y traían cartas de recomendación, que es precisamente lo que Pablo está abordando aquí. Entonces traían esas cartas de recomendación de una élite religiosa de Jerusalén. Y esas cartas, en cierta medida, le daban una autoridad religiosa a ellos. O por lo menos eso sentían. Por lo menos eso sentían ellos. Y entonces con eso se querían imponer con sus creencias a la recién iglesia del Nuevo Testamento que estaba naciendo, que estaba, como decimos, una plantita flor de tierra. La iglesia estaba naciendo en ese tiempo, por medio de la persecución y por medio de tantas cosas. Entonces, habían dentro de las filas de la iglesia, no como nosotros hoy en día que tenemos acceso a montones de literatura, tenemos acceso a montones de cosas y a la historia. La iglesia tenía muchas preguntas de cómo debía ser la vida cristiana, el ejemplo de Cristo, los apóstoles. Entonces, todo ese montones de preguntas chocaban a veces. Y muchas de las cartas que usted y yo tenemos pastorales en el Nuevo Testamento, tiene Pablo la intención de responder a muchos conflictos, muchas dudas y cosas que habían en las iglesias neotestamentarias. Y esto estaba pasando allí, mis hermanos. Pablo en muchas ocasiones trata o aborda el tema de defender su apostolado. Y era precisamente porque estas personas lo atacaban. Defender su apostolado, defender el ministerio. Y realmente, hermano, es triste cuando una persona valida su ministerio por lo que otras personas dicen acerca de ello. Es triste. En vez de validar su ministerio por lo que Dios sabe acerca de ello, por lo que Dios dice acerca de ello. Pablo no necesitaba de credenciales de parte de los líderes de la iglesia. Su vida y su ministerio eran las únicas recomendaciones que él necesitaba. Y por eso es que él aborda esto aquí ahora. Los corintios, así como muchas iglesias, así como nosotros, eran pecadores perversos cuando Pablo llegó allí. Perversos. Tenían montones de pecados esta iglesia. Así como después esta iglesia que se entrega a Cristo y que coge fuerza y que va creciendo, tiene casi todos los dones. Asimismo, tenía llena de pecados. Pero el ministerio del Evangelio de la gracia de Dios cambió los corazones de aquella gente. Transformó completamente sus vidas, aunque no eran perfectos. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios acerca de esta iglesia para que entendamos ese contexto. Capítulo 6, versículo 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero ahí viene el versículo 11, donde él dice: y esto erais algunos. O sea, aquella iglesia lo tenía todos los pecados que usted pudiera mencionar, así como tenía todos los dones después. Don't get me wrong. Porque eso es lo lindo de poder ver la iglesia de Corintios. Una iglesia que tenía tantísimos pecados como tenemos hoy en día,
Pero una iglesia que Cristo llegó por la gracia del Evangelio y transformó sus corazones y se entregaron a Cristo y después servían al Dios vivo. ¿Te das cuenta de la transformación? Eso es lo que Pablo está tratando de recordarles a ellos. Eso es lo que hace Dios. Eso no lo hace la ley. Eso lo hace la gracia, la misericordia, el amor de Dios. Y eso dice Pablo. Y esto eras algunos, mas ya habéis que sido lavado, ya habéis sido santificado, ya habéis sido justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas, Pablo dice, me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. El apóstol Pablo tenía base, credenciales entre las iglesias de Asia y en todo lugar que se parara sobre su llamado, sobre su ministerio, sobre su carácter, pero sobre todas las cosas, sobre su testimonio. No necesitaba Pablo cartas de recomendación de Jacob en la iglesia de Jerusalén. De nadie necesitaba Pablo cartas. Por eso dice el versículo 1, nuevamente le voy a leer, y el versículo 2. Dice Pablo, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos entonces? ¿O tenemos necesidad, como algunos, refiriéndose al versículo 17 del capítulo 2, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros a nosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones y conocidas y leídas por todos los hombres. Ahora, ¿es malo que alguien dé una buena recomendación suya? No, eso no es malo. Eso no es malo. Claro que no. Pero es mejor cuando su testimonio hable más que eso. Es mejor. Porque la carta, como dice por ahí el dicho, el papel aguanta todo lo que le ponga. ¿Sí o no? Eso lo sabemos nosotros. El papel aguanta todo lo que le pongan. Pero vivir el Evangelio en el diario de todos los días, eso es diferente. Eso es diferente. Y eso es lo que Pablo habla. Necesitamos nosotros de nuevo esto. Vosotros sois las cartas. Las cartas. Pablo, antes de ser apóstol de Jesucristo. ¿Y sabe por qué Pablo habla con propiedad de esto? Porque antes de ser apóstol de Jesucristo, Pablo tenía de esas cartas y le sobraban. De esas cartas de recomendación, que estos otros se gozaban tanto que las tenían y que esto y lo otro, Pablo le sobraban. Porque Pablo, ¿se recuerda ustedes cuando él pidió cartas al sumo sacerdote y qué le dieron? Vete camino a Damasco y todo lo que encuentres por allá tráelo. Poder religioso. Poder religioso. Pero allá camino a Damasco se tiene el encuentro con el Señor Jesucristo. Como dice allí Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 2, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió que cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase alguno, hombres o mujeres de este camino, los trajese a Jerusalén. Pablo tenía cartas. Eso por leerle un pasaje. Hay muchos más. Hay muchos más. Él tenía cartas de sobra. Pero Cristo llegó a su vida y dijo, no es así. No es así como yo pensaba antes. Es como piensa Dios. Es como Dios me ha pedido que haga. Y Pablo fue predicando el Evangelio por toda Asia, dejando plantaciones de iglesia, de un coro, de un núcleo, y seguía para otro lado y después la revisitaba de nuevo para seguir fortaleciéndola. Y mientras no podía ir a fortalecerla porque se encontraba en el esfuerzo misionero en otras partes, enviaba cartas
porque le llegaban noticias de estas iglesias que habían ciertas situaciones, como le digo, que no sabían qué hacer. Y él enviaba esas cartas, y esas son las que usted y yo hoy tenemos acá, y traen claridad a nosotros. Mire lo que dice 2 de Corintios 2:17. Se lo voy a leer en Nueva Versión Internacional, pero ahí está en Reina Valera 60. A diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Más bien, hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo, como enviados de Dios que somos. Hermanos, la gente puede olvidar rápido lo que decimos, pero recordará por mucho tiempo lo que somos y hacemos. La gente podrá olvidar rápido lo que decimos. De hecho, de las estadísticas dice que usted para el miércoles ya no se va a acordar ni lo que hablamos hoy aquí, la mayoría. ¿Es verdad? Pregúntele a alguien el miércoles de qué hablábamos el domingo en la mañana. Dice, yo creo que el pastor habló de la reseña. Eso sí se nos queda. Eso dicen las estadísticas en contexto general. Estoy diciendo que alguien no, de verdad no lo recuerde. Pero lo que somos y hacemos, eso sí se queda ahí. Eso se va contigo ahí porque lo recordamos a la persona, su carácter, ¿verdad? Por lo que la persona es. ¿Qué podemos extraer de este pasaje, de estos 6 versículos y de este contexto que hemos hablado hoy? Primero, déjame decirle que nosotros somos cartas abiertas del Evangelio. No solamente lo fueron los corintios, sino usted y yo también. Usted y yo somos cartas abiertas del Evangelio. Esto implica una gran responsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque cualquiera puede leer esa carta. Si somos cartas abiertas. No están selladas. Sí tenemos el sello del Espíritu en nuestro corazón, pero eso es para aquel día. Pero usted y yo somos cartas abiertas en el trabajo, en la calle, en la iglesia, en el hogar sobre todo, dentro de la familia. Somos cartas abiertas que los hijos están leyendo todos los días, que el esposo está leyendo todos los días, que la esposa está leyendo todos los días, que los vecinos están leyendo todos los días, que el compañero o la compañera de trabajo están leyendo todos los días, que las redes sociales están leyendo todos los días, porque somos cartas abiertas. Lo que usted y yo hagamos, por supuesto que tiene consecuencias. Esto lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero creo que vale la pena repetirlo. Tal vez usted y yo seamos el único evangelio que una persona va a leer. Usted dice, ¿cómo va a hacer eso con toda la tecnología que hay hoy en día, con tantas Biblias que hay? Sí, pero la persona a lo mejor no lee. A lo mejor vive en un campito por allá en uno de los países nuestros y nunca tuvo acceso a eso, pero está viendo el testimonio de una persona cristiana que ama a Dios. Y ahí está viendo el Evangelio, está viendo esa carta abierta y la está leyendo. Está leyendo del amor, de la generosidad, de la misericordia. ¿Ve? Está leyendo esto. Las personas están leyendo con sus ojos tu vida y mi vida todos los días. Sí. Y eso a veces, a mí en lo particular me preocupa porque yo sé que no soy perfecto y yo sé que meto el delicado pie a cada rato. Y entonces me da pesar conmigo mismo porque digo, ¿qué estarán pensando? ¿Qué estarán pensando? Pero estoy siendo sincero, hermano. Estoy siendo sincero porque si usted, ahora mismo, como le estaba yo diciendo al principio de los reviews, yo tenía ganas en mi carne de hacerle un bad review a ellos, pero no lo voy a hacer.
porque yo he recibido gracia. Entonces yo quiero extenderle eso, pero no porque yo sea bueno, porque me daban ganas de hacerlo, porque no, me es frustrante el no poder tener eso que deseaba, pero bueno, eso es algo secundario. Pero son ejemplos del diario vivir que nos pueden pasar a usted y a mí, donde quiera. ¿Ve? Tal vez se pudiera quedar usted con esa pregunta hoy. ¿Qué leen las personas en el Evangelio de, y ahí pone su nombre? ¿Ve? Pero déjame decirle algo más con relación a que nosotros somos cartas abiertas del Evangelio. Esto implica un gran privilegio, no solamente es una responsabilidad, sino un gran privilegio porque Dios todos los días escribe algo nuevo en nuestras vidas. O sea, una responsabilidad porque la gente nos está mirando y está leyendo el Evangelio que usted y yo estamos proyectando. Pero también un gran privilegio porque Dios está haciendo cosas en tu vida y en mi vida todos los días que las cuales nosotros o damos gloria a Dios o las ignoramos y las pasamos por alto. ¿Ves? Un capítulo nuevo todos los días, cada vez que Dios te da la oportunidad de abrir los ojos, de respirar en la mañana y levantarte, es un nuevo capítulo del Evangelio en tu vida. Una manera en que podemos vivirlo para Él todos los días. No importa lo que estemos haciendo, las actividades del día, es para Él. Es para Él. Una reflexión, un aprendizaje, una corrección. Déjame decirle que lo que Dios escribe todos los días en tu vida y en mi vida no es tanto para los de afuera, es para nosotros mismos. Lo que sucede es que los de afuera lo van a ver como quieran. ¿Verdad? Sí, porque si usted y yo estamos pasando por una mala noticia de cualquier índole y eso allí no, ¿verdad? Nos confronta por una enfermedad o no sé, cualquier cosa que pueda pasar. ¿Cómo reaccionamos ante ello? Dios está permitiéndonos pasar tal vez por un medio de una prueba. ¿Cómo reaccionamos? Ahí eso es para nosotros, pero los muchachos en la casa, los vecinos, los que nos conocen, nos van a ver reaccionar también. O sea que es para nosotros, pero los demás están leyendo. ¿Ves? De ahí es que mucha gente a veces saca conclusiones de cómo nos ven. Por eso entiende ahora por qué comencé con los reviews y todo el impacto que tiene. Porque muchas personas que no conocen de Cristo sacan conclusiones adelantadas, juzgándonos tal vez mal, pero es porque cómo nos ven que vivimos el Evangelio. ¿Ve? Porque importa, porque es importante eso. De ahí es que es la responsabilidad de cuál es el mensaje que estamos comunicando. ¿Comunicamos un evangelio de obras o las obras son consecuencias de? ¿Comunicamos un evangelio de prosperidad material o la prosperidad es la pobreza espiritual que tenemos? ¿Comunicamos un evangelio de poder o de derrota? ¿Comunicamos un evangelio de amor o de intimidación? ¿Comunicamos un evangelio que invita o un evangelio que desalienta? ¿Qué evangelio estamos comunicando? Pablo comunicaba un evangelio de amor lleno de poder que podía transformar la vida de sus oyentes. No Pablo, el evangelio que él comunicaba. El evangelio que él comunicaba. Dice el versículo 3, de ahí mismo de 2 de Corintios. Dice, siendo manifiesto que soy cartas de Cristo expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Somos cartas de Cristo. Fíjense, hermano, que le voy a decir algo. Escuche.
No somos cartas de Pablo. No somos cartas de Juan. No somos cartas de Apolo. Ni de Pedro. Somos de Cristo. Eso dice la palabra. Somos cartas. ¿Se recuerda por qué estoy diciendo esto? Porque habían enfrentamientos. No, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. En una de estas iglesias. Y Pablo tuvo que corregir eso. Nosotros somos cartas de Cristo, dice la palabra del Señor. Pablo establece una comparación entre las tablas de la ley del Antiguo Testamento, refiriéndose a Éxodo allá en el Sinaí, y las tablas que el Espíritu Santo ha escrito en el corazón de carne, el suyo y mío. Dice, las tablas fueron escritas por Dios en piedra, pero el Evangelio es escrito en el corazón. La intención de las tablas era para que proveerle una dirección temporal hasta que llegara a lo concreto. Lo que el Espíritu Santo escribe en el corazón es permanente y eterno. Las tablas de piedra tenían como propósito mostrar al pueblo que por medio de la ley externa nadie podía llegar a Dios. El Evangelio revelado y aceptado, escrito en el corazón, tiene el propósito de llevarnos de regreso a Dios y garantizar esa relación con Él eternamente. Hermano, el Evangelio da vida a los que creen en Él. Pero es debido a la obra de Jesús en la cruz, como hablamos la semana pasada. Observemos los últimos 3 versículos finales que quedan, para ir cerrando. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Nosotros somos cartas abiertas de la gloria de Dios, hermano. ¿Y a qué yo me refiero con eso? Toda la transformación, todo el mensaje que se pueda comunicar, no es porque nosotros somos fuertes, no es porque nosotros somos buenos, no es porque nosotros somos merecedores de ello, no es porque nosotros somos capaces de hacerlo por nosotros mismos, es por la gracia de Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo le quiere transmitir a los corintios, porque como se habían infiltrado estos predicadores itinerantes dentro de los corintios y estaban allí empujando y empujando para agregarle la ley, la circuncisión, guardar el sábado, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? A la gracia del Señor, Pablo, con mucho cuidado, con las palabras que está seleccionando ahí, introduce esto y él dice, no es por nosotros mismos. No es por nosotros mismos. La base de la confianza de Pablo y la nuestra no está en nosotros mismos, sino en ¿quién? Como dice él, en Dios. Eso lo introduce Pablo aquí con mucho cuidado. Porque estas cartas, ¿usted sabe cómo se leían las cartas antes? Usted lo sabe, lo ha escuchado anteriormente, pero si no lo ha escuchado, se lo repito. Se leían así en medio de toda la congregación. Así que si dentro de la congregación había alguno de estos sentados, ahí le iba a tocar. Se leía así. Para instrucción. Y después se venía a hablar acerca de ello. El apóstol dice que la confianza, la capacitación que tenemos no es de nosotros mismos, es de Dios. Y fíjense que Pablo, a pesar de haber sido un hombre brillante, porque lo era, haber sido un hombre educado, porque lo era, a pesar de haber sido un hombre celoso en las cosas de Dios, porque lo era, dice, yo no soy nada, es Dios en mí y a través de mí. ¿Ve? Entonces Pablo no quiere ningún crédito en lo absoluto aquí, mis queridos hermanos. Los legalistas decían que se podía obedecer la ley y llegar a ser espiritual. Pablo dice todo lo contrario. Primera de Corintios 15:10 dice,
pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo nunca tomó nada que le pudiera robar la gloria a Dios. A pesar, hermanos, y fíjate que estas son las cosas a veces incomprensibles, a pesar de nuestra ineficacia para buscar a Dios, porque es Dios quien nos busca a nosotros, a pesar de esto, aún así Dios nos usa. A pesar de que no somos perfectos, Dios todavía sigue escribiendo evangelio en tu vida y en mi vida y otros lo están leyendo. Y nos usa. A pesar de esto. Mira lo que él le dice al discípulo Timoteo, discípulo suyo en la fe, le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, no somos perfectos. Pero aún así, Dios te usa y me usa. A cada uno de nosotros. Por eso es que dice aquí, porque somos ministros de un nuevo pacto. Eso es ministro, no es solamente para el pastor. Eso es para usted también. Usted es ministro de un nuevo pacto. Usted ministra con su vida donde quiera que usted esté. Porque esto habla del testimonio. Esto habla de tu vida, del evangelio publicado abiertamente a todos aquellos que están alrededor de nosotros. Eso es que dice el apóstol Pablo aquí. Cristo nos ha hecho acto, nos ha habilitado para participar con Él en la evangelización. Por eso es que nos ha invitado y nos ha comisionado en Mateo 28. Aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 2 dice: con gozo dando gracias al Padre quien nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Así que termino con este pensamiento, hermano. ¿Qué podemos decir? Que un corazón transformado expondrá una vida cambiada. Un corazón transformado va a exponer una vida cambiada. No va a haber un cambio en nuestra vida a menos que esté el corazón cambiado, transformado. Porque quien hace esa transformación es el Espíritu Santo. Es Dios. Y cuando el Espíritu Santo transforma tu corazón y mi corazón, comienzan a haber cambios externos en nosotros. Por lo tanto, un corazón transformado va a exponer una vida cambiada. Nadie va a cambiar por sí solo. Dios lo cambia. Un corazón transformado será un display de la gloria de Dios. Sí. ¿Te has visto los displays esos que ponen en los malls, en los lugares, en las tiendas por ahí? Que siempre los decoran, lo más llamativo, lo que quieren llamar la atención, lo que sea, ¿verdad? Bueno, un corazón transformado va a ser un display de la gloria de Dios, porque toda persona que le vea va a decir: gloria a Dios, ¿cómo ha cambiado esta persona? Oye, pero ¿verdad que la iglesia te ha hecho bien? Oye, ¿verdad que casi ya no te vemos, ya no vienes a las reuniones familiares, ya no haces esto, no haces lo otro? Pero de verdad que oye, hasta te veo diferente. Porque será un display de la gloria de Dios. Otros verán la gloria de Dios en tu vida. Porque ¿qué es lo que están viendo? Están viendo el poder transformador de Dios en tu vida. Cómo te han transformado en la forma de hablar, en la forma de vestir, en la forma de amar a tu familia, en la forma de conducirte. Cómo Dios te ha transformado en todas las áreas de tu vida y de mi vida. Y darán gloria a Dios. Un display de la gloria de Dios. Y un corazón transformado será una predicación expositiva, versículo a versículo, palabra por palabra, del amor de Dios, que es el que derriba multitud de pecados y es el que derrumba todas las cosas. Un corazón transformado. Termino con esta meditación ahí que dice: permitamos que Dios continúe
enviando su mensaje al mundo por medio de cada uno de nosotros. Porque somos ministros de un nuevo pacto. Somos ministros de un nuevo pacto. Para eso Dios nos escogió, nos llamó, nos salvó y sigue transformando nuestra vida y sigue santificando tu vida y mi vida para hacer un display de la gloria de Dios. Recuérdate cuando salgas de aquí hoy y que esto quede en tu corazón, es mi oración. Nosotros somos cartas vivas del Evangelio de Jesucristo. Ahora, no te vayas a sentir mal porque dices, wow, ese tope está muy alto, no le voy a llegar nunca. Es verdad, no le vamos a llegar nunca, pero por lo menos es el blanco que queremos seguir. Por lo menos es el blanco que queremos seguir. No somos perfectos, yo entiendo eso. Pero es el blanco, a ese le estamos apuntando. Y cuando hay algo que usted le está apuntando, no va a perder dirección, va a mantenerse enfocado. ¿Te das cuenta? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracia sobre gracia.